Saludándoles en el glorioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Se ha preguntado usted si el pecado es un proceso? Pues en esta hora les invito a que escudriñemos la palabra de Dios y veamos un tema interesantísimo que se llama el proceso para pecar. Les aseguro que será una bendición para su vida. Entonces, pues, adentrémonos en la Escritura y disfrutemos de este hermoso tema. Pues amigos, vamos a tomar un texto que está en la palabra de Dios, que está en la carta de Santiago, el capítulo 1, el verso 3. Cuando alguno es tentado, dice la carta de Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Primeramente debemos dar gracias a Dios por este pasaje bíblico. Desde el principio del tiempo, el instinto del hombre ha sido echarle las culpas de su pecado a otro ser. El antiguo autor que escribió la historia del primer pecado en el jardín del Edén era un psicólogo estupendo, con un conocimiento profundo del corazón humano. Cuando Dios enfrentó a Adán con su primer pecado, pues la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste para que estuviera conmigo me dio del árbol y por eso lo comí. Adán terminó culpando a Dios y a Eva por su falta. Y cuando Dios enfrentó a Eva por su acción, le contestó Eva: fue la serpiente la que me engañó para que comiera. Los humanos siempre hemos sido expertos en el arte de la evasión. Le echamos las culpas a las circunstancias, muchas veces se las echamos a los demás, otras veces hasta nuestro propio temperamento por el pecado del que somos culpables. Tras este pasaje que acabamos de leer, se encuentra una idea judía a la que somos propensos todos en cierta medida. Santiago en esta carta está corrigiendo aquí a los que le echan las culpas de la tentación a Dios. Algunos rabinos dieron un paso atrevido y peligroso, argumentando que como Dios había creado todas las cosas, tiene que haber creado también la tendencia al mal. Pues Santiago lo reprende firmemente y reprende en particular ese punto de vista. El único que es responsable del pecado son los malos deseos de cada uno. Es lo que conocemos como la concupiscencia. El pecado sería inoperante si no hubiera nada en la persona a lo que apelara. El deseo es siempre algo que se puede o alentar o rechazar. Yo soy el que determino si aliento o rechazo un deseo. El deseo se puede controlar y hasta por la gracia de Dios se puede hasta llegar a eliminar si no lo alimentamos. Pero si dejamos que los pensamientos se nos vayan por ciertos senderos y los pasos nos lleven a ciertos lugares y los ojos se fijen en ciertas cosas, pues estamos fomentando el deseo. Uno siempre puede entregarse a Cristo y ocuparse de cosas buenas, de tal manera que no le quede ni tiempo ni sitio para los malos pensamientos, aunque son inevitables. Muchas veces los ataques son para los desocupados, son las mentes indisciplinadas y el corazón no comprometido los que son vulnerables. Si se alienta el deseo suficientemente, de seguro pues que traerá consecuencias fatales para el creyente.
El gran valor de este pasaje de Santiago está en que atribuye al hombre su verdadera responsabilidad por el pecado. Ninguno de nosotros nacemos libres de deseos por cosas prohibidas. Pero si los animamos y alimentamos esos deseos hasta que llegan a ser grandes y monstruosamente fuertes, pues desembocarán inevitablemente en acciones que son pecados. Y ese es el camino que conduce a la muerte. La concupiscencia responde a una tentación. Generalmente siempre responde a una tentación que viene de afuera, porque la tentación siempre será humana. El pecado es algo engendrado, según Santiago. Su propósito no es discutir el origen del pecado en su carta, sino explicar que la incitación al mal no viene de Dios. Él no deja excusa para los pecadores. Satanás es de hecho la fuente externa de la tentación, pero nadie le puede culpar de ser el responsable de los actos pecaminosos. O sea, el enemigo no puede obligar a nadie a pecar, ni Dios puede obligar a nadie a hacer lo bueno. Todo es responsabilidad del ser humano. Los actos pecaminosos tienen su raíz dentro de cada individuo. Es el hombre quien toma la decisión de pecar. La causa del pecado está en nosotros mismos. Ni aun las sugestiones de Satanás nos ponen en peligro, sino cuando las hacemos nuestras esas sugestiones. Cada uno tiene sus propias concupiscencias o sus malos deseos. Son peculiares, son particulares en cada uno, de la naturaleza pecaminosa que adquirimos de Adán. Vamos a ver algo que se llama, y es la base del tema, que es el proceso para pecar. Y podemos ver en el texto unas palabras claves que Santiago nos da, que son la base para este video y que nos van a ayudar a descubrir cómo es que obra el pecado en cada uno. Según Santiago dice que somos tentados o probados. La palabra tentado significa puesto a prueba, cuyo único objetivo es probar la fuerza del que está siendo tentado. Otra cosa que hay es la concupiscencia, que es lo que se llama la malicia interna de cada uno, la cual heredamos de Adán, porque desde que Adán pecó, cada ser humano que viene a este mundo trae una malicia interna debido a la concupiscencia del pecado que heredamos de Adán. En cada uno de nosotros la concupiscencia se va desarrollando de una manera diferente de acuerdo a los hábitos o al entorno donde vivamos. Entonces el proceso para pecar debido a la concupiscencia o la malicia interna, lo primero que hace según Santiago es que dice que somos atraídos. Ser atraídos no es pecado porque estamos diseñados para ser atraídos por imágenes, figuras, ruidos, sonidos. Y lo primero que hace esta atracción es atacar nuestros sentidos. Somos atacados por los ojos, por el oído, por el tacto, que son las autopistas que van al cerebro y llevan toda esa información para probar nuestra fuerza en el evangelio o contra el pecado. Todos los seres humanos estamos en esta condición, pero si aprendemos a discernir cómo es que funciona el pecado, pues nos vamos a dar cuenta más fácilmente de que estamos siendo tentados y de que podemos, conociendo este proceso con la ayuda del Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu, pues vencer en medio de la tentación. Lo segundo que dice Santiago es que somos seducidos. La palabra seducidos viene de una raíz griega que significa cebado o enganchado por el cebo. Como cuando se va a pescar un animal, pues se le pone un cebo para que el animalito caiga y se trague el cebo. Si se traga el cebo, pues quedará enganchado en el anzuelo y fácilmente será pescado. Pues Santiago nos dice que primero somos atraídos y luego somos seducidos y empieza a trabajar en nosotros una cosa que se llama la codicia.
y somos inducidos después de ser seducidos a que hagamos lo malo. Todavía en la atracción y en la seducción podemos tomar la determinación de no pecar. Pero resulta que como toda atracción y seducción, pues la cuestión es que lleva por la concupiscencia, se produce según Santiago una cosa que se llama la concepción. Y entonces concebimos una cosa que se llama pecado. Concebir es que es puesta la semilla en el hombre y el hombre queda preñado del pecado. Nos enseña Santiago que el pecado ya siendo consumado porque fue dominado por la concupiscencia y quedó en poder de la seducción, pues el pecado siendo consumado dice que da a luz la muerte. La consumación es el resultado final que produce la muerte de lo que ya estaba preñado ese hombre. Es el estado al que llega una persona cuando peca. El hombre se rebaja al nivel de la creación irracional, que hace ya las cosas es por instinto. Ya no calcula los peligros o los riesgos de engendrar muerte. Ahora veamos 3 ejemplos bíblicos que nos ayudarán a ver cómo se da el proceso del pecado. Y a esto quiero que le ponga bastante atención porque todo esto que acabamos de enseñar, pues este mismo proceso se vive en todo tipo de pecado y en cualquier tipo de persona o de hombre o de mujer. Vamos a ver el pecado de Eva y lo vamos a ver en el capítulo 3 de Génesis en el verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman ustedes de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como vuestro Dios. Segunda oferta, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer. Cuando dice que vio, fueron atacados sus ojos. Que el árbol era bueno para comer. Lo que Santiago nos dice, somos atraídos, pues fue atraída por los ojos. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando dice la palabra codiciable, quiere decir que actuó su concupiscencia. Codició, empezó a trabajar la codicia dentro de ella y a maquinar lo que podía alcanzar. Y seguidamente dice que tomó de su fruto. ¿Se acuerda del cebo para los pescados? Pues a Eva cayó en el cebo, mordió el cebo y como el pescado mordió el anzuelo. Cayó en el anzuelo, fue cebada o seducida como el pez, pues Eva tomó la carnada. Y enseguida dice, y comió. Como enseñamos, ya fue puesta la semilla y quedó preñada del pecado. Y enseguida dice, y le dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y cuando dice que comió, pues fue puesta la semilla del mal, la que engendró la muerte. Entonces mire lo que pasó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando se vieron desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Todo esto qué es? El resultado de la semilla estar dentro de ellos. Empezó a actuar la muerte en ellos, tanto la muerte espiritual como la física. Lo primero que se dieron cuenta fue que el estar desnudos era malo y el vestirse era bueno. Así como el pecado actúa en Eva, así actúa en todos los seres humanos. Ningún ser humano está libre de este proceso para pecar, sino que lo que debemos es lograr con estos ejemplos, lograr distinguir o discernir cuándo es que estamos siendo atraídos, seducidos, cebados, cuándo estamos engendrando un pecado y cuándo estamos dando a luz, a muerte por ese pecado. Si nos aprendemos este proceso, pues más fácilmente podemos rechazar todas estas cosas con la ayuda del Señor Jesucristo. Veamos a otro que igualmente actúa el pecado en él.
y es el pecado de Acán. Está en el capítulo 7 del libro de Josué, el verso 19. Leámoslo a la letra. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. Se dio cuenta muy tarde. Y he pecado contra Jehová el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi un manto babilónico. Mire, vino la prueba y lo primero que fue atacado fueron sus sentidos. Y enseguida dice que también vio 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Fue tremenda la tentación. Esa era la carnada para ser cebado. Pero resulta que empezó a actuar la codicia y fue seducido. Y dice él, lo cual codicié. Empezó a actuar la concupiscencia, la carnada se la comió y no sabía dónde lo iba a conducir esto. Actuó la concupiscencia de la cual ninguno de nosotros estamos libres. Si ve que es el mismo proceso que vivió Eva. Fue atraído por sus ojos, fue seducido con la carnada, actuó la concupiscencia en él y dice, y tomé. Se come la carnada, es puesta la semilla del pecado dentro de él, queda preñado de ese pecado y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Consumó su pecado y como todo pecado consumado, pues trae a luz la muerte. Miremosle lo que le pasó. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ese pecado de Acán dio a luz la muerte. En Acán fue muerto, literalmente, él y toda su familia. Eva y Adán, que Dios no los había programado para que se murieran, pues en ellos actuó la muerte espiritual y física. Murieron tiempo después, pero el castigo también fue que fueron echados del Edén. Es que el pecado trae consecuencias gravísimas. El pecado, con el pecado, como dice la Escritura, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Otro personaje bien interesante que nos va a ayudar con este tema, pues es el tercer ejemplo, que es también lo mismo, porque el pecado de Eva y Adán fue la desobediencia, el de Acán fue el robo, y ahora vamos a ver el pecado de David, que es el adulterio y la mentira, porque actúa de la misma manera en todo tipo de pecados. En el segundo libro de Samuel 11:2, y a la letra dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer. Vino la tentación, fueron atacados sus ojos, sus sentidos. Cuando dice que vio, fue porque es atraído. Y fue atraído porque la mujer se estaba bañando. Y la atracción, mire que dice, y la mujer era muy hermosa. O sea que vinieron con un ataque duro contra ese hombre. Y enseguida dice, y envió David a preguntar por ella. Actuó su concupiscencia, empezó a codiciar. Todavía se hubiera podido librar. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Estaba codiciando una mujer casada
el rey de Israel que podía disponer de cualquier virgen del reino. Pero como el pecado no respeta pinta, ni respeta edad, ni cargo, pues aquel rey está siendo dominado, atraído y seducido por sus deseos. Y envió David mensajeros y la tomó. Fue seducido, mordió el anzuelo y fue puesta la semilla. ¿Sí ve que es el mismo proceso en Acán y en Eva y en David? Y vino a él y él durmió con ella. Consumó el pecado. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero esto no se quedó así. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Nuevamente es atacado sus sentidos, atacado su oído. Ya era adulterio, ahora se va a gestar otro pecado. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla y retirados de él, para que sea herido y muera. Como él trató de que él lo hizo traer para que la embarazara y achacarle ese hijo a él, entonces empezó la codicia a maquinar, viendo que Urías Eteo prefería estar con el rey que con su mujer, pues mandó una carta para que lo pusieran al frente de la batalla y así librarse de ese problema. Se tragó nuevamente el anzuelo y ya fue la mentira y el asesinato lo que empezó a obrar debido a su concupiscencia y nuevamente volvió y mordió la carnada. Fue puesta la semilla nuevamente de muerte, lo que produjo su muerte espiritual y quedó confinado a la condenación por el pecado. ¿Sí ve cómo actúa el pecado? Aunque el pecado de estos tres fue diferente, el proceso para pecar siempre fue y será el mismo. Y ocurre lo mismo en todo ser humano. Muchas veces el enemigo, la tentación igual que Eva, es el cebo de la sabiduría. Como en Acán es el cebo de las riquezas. ¿Quién no puede caer en eso? Hay gente que por querer alcanzar la sabiduría de Eva, cae en todo tipo de doctrinas, le presta oído a todo, aún conociendo ya la verdad, pero fácilmente puede caer en ese cebo. O como Acán, muchos somos tentados con las riquezas y muchos pueden considerar eso bendición, pero ¿cuántas veces la riqueza no ha sacado a los hermanos de la congregación y los ha hecho hasta apartarse del Señor? Muerden el cebo del manto babilónico, quieren todas las cosas del mundo. En la congregación hay muchas personas que caen en el manto babilónico, en todas las cosas que seducen a las mujeres de afuera, incluso hombres, y caen y toman de ese manto babilónico. Son tentados por lo que se dicen los deleites mundanos. El cebo para David fue la hermosura. ¿Quién no está libre de caer en el cebo de la hermosura de una mujer? O una mujer en la hermosura de un hombre. Pero como vemos, si aprendemos cómo es que actúa el pecado, pues con la ayuda del Señor podemos ser libres de estas cosas. Ser atraído no es malo. El pecado empieza inclusive desde que empezamos a maquinar. Pero aún maquinando todavía tenemos la oportunidad de renunciar a ser dominados por esto. Porque para eso Dios nos ha dotado de poder. Por eso se necesita el poder del Evangelio, el poder del Espíritu, el poder del nombre de Jesús, el poder de su palabra, que nos dará dominio propio para renunciar a estas cosas. Ser atraído es una reacción humana, ya que como dice la Escritura estamos sujetos a pasiones.
Por tal razón, y ya conociendo todas estas cosas, pues recurramos a las recomendaciones que da la Escritura. Segunda de Corintios nos da un texto bien importante, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando venga la atracción y la seducción, pues en nosotros automáticamente debe actuar el llevar cautivo todo tipo de pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque si dejamos que esa concupiscencia vaya siendo nido en nuestra cabeza, pues terminaremos siendo seducidos, engendrando esa semilla que pone ese pecado y dando a luz la muerte. O sea, el pecado no está por fuera, el pecado ataca en nuestra mente. Es nuestra mente la que obedece cuando son atacados nuestros sentidos. Pero si estamos atentos y despiertos a la voz de Dios, porque Dios siempre, Él antes de que nos rindamos ante el pecado, pues o actúa nuestra conciencia o el poder de su espíritu en nosotros. Y si atendemos a esa voz que nos dice no, pues no caeremos jamás. Solo basta estar ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Como les dije, el pecado no respeta pinta. No importa que usted sea un diácono, un pastor o un líder. Todos vivimos con el viejo hombre y en cualquier momento ese viejo hombre del pecado se puede levantar. Por tal razón, lo que debemos pedir en oración es el ser fortalecidos en nuestro hombre interior en Cristo Jesús. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesio. Mire lo que dice Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, porque es el espíritu de Dios el que nos puede fortalecer a nosotros, en el hombre interior. Formar a Cristo dentro de nosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si Cristo está en nosotros, pues podremos vencer. Porque la gente que está en el mundo sin Cristo, y aún hermanos que se descuidan, pues son vencidos por este proceso del pecado. Colosenses nos dice y nos da otra recomendación para no caer en esto. Colosenses, el capítulo 3 del verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, ya un convertido, pues hombre, busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué son las cosas de arriba? Pues la esperanza que tenemos, la fe que viene de arriba, la oración que nos fue concedida, la libre entrada al santuario, tenemos el mediador arriba, tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos su Espíritu que actúa en nosotros, que nos fue enviado desde arriba. Tenemos todas esas cosas. Pongamos la mira en eso, en la esperanza que tenemos a dar, la vida eterna. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice la razón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esas cosas hay que hacerlas morir. ¿Y cómo las hacemos morir? Pues como cuando tenemos una matica en la casa y si queremos que la matica se muera, pues no le volvemos a alimentar, no le volvemos a echar agua. Pero si alimentamos estas cosas, cuando somos atraídos por fornicación o por impureza, como dice el texto, por pasiones desordenadas, por malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pues entonces, si no hacemos morir estas cosas, sino que nos sentamos a deleitarlos con lo que nos atrae, con lo que nos seduce, pues terminaremos poniendo en nosotros la semilla del pecado. Eso no es por culpa del diablo. Eso es porque cada uno de nosotros cede ante la tentación. Nadie te puede obligar a pecar. La escritura dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni lo creado, ni ninguna cosa, ni la desnudez, ni la escasez.
Cuando una persona se aparta del Señor es porque se dejó vencer, porque no estaba haciendo morir lo terrenal, porque estaba desocupado, estaba ocupado en otras cosas y no tenía puestos sus ojos en las cosas de arriba. Estaba sus ojos llenos de avaricia, que es idolatría. ¿Cuál es la solución para todas estas cosas? El arrepentimiento. Nadie está libre de caer en esto. Pero si caemos, tenemos una cosa que se llama el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento vence el pecado. Y Santiago nos lo dice. Por lo cual, desechemos toda inmundicia. Desechar es arrepentirse, alejar todo eso. Y desechemos toda abundancia de malicia, que es lo que es concupiscencia. Y recibamos con mansedumbre la palabra implantada, esta que le está predicando hoy, la cual puede salvar vuestras almas. Si ve que el pecado es un proceso, y si usted no quiere perder en este proceso, todos y cada uno de nosotros debemos estar atentos a, como dice Santiago, darnos cuenta cuando somos atraídos, cuando somos seducidos o cebados, cuando es puesta la semilla del pecado en nosotros y cuando consumamos ese pecado y ese pecado da a luz la muerte. No culpe al diablo. Yo no es que lo esté defendiendo, pero no culpe al diablo. El diablo simplemente es el tentador. Usted es quien toma la decisión para pecar. Por eso Dios al que culpa es a usted. A todos, a cada uno de nosotros cuando cedemos a la tentación. Porque es el libre albedrío que Dios ha puesto en el ser humano, en el que actúa en cada uno cuando caemos en pecado. Amigo y hermano, que la paz de Dios que gobierna todos los corazones los conforte con esta enseñanza. Recuerde que quien los ama les dice la verdad. Nadie los ama más que Jesucristo. Los amo en el amor del Señor. Y a usted, amigo, que todavía no tiene la verdad del Evangelio, le invito a que salga ese estado de miseria espiritual. Que el pecado es un proceso en el cual, como usted no tiene fuerzas, pues escuchando la voz de Dios y el poder del Evangelio, usted pueda ser libre de ese estado de perdición y de muerte. Le invito a que se vuelva al Señor Jesucristo, el cual lo ama y por cuanto lo ama le dice la verdad. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden, la paz de Dios en sus corazones. El Señor Jesús les bendiga.